Esta presentación viene a ser muy práctica, muy simple. Yo creo que más que teorizar, porque en este tema de la defensa del voto, no en todos los países se ha como que cristalizado o se ha visto la necesidad, de manera general, de tener que hacerla, de tener que involucrarse. Me avisan cuando esté gritando para no... En la necesidad de implementar lo que es una estructura de defensa del voto como tal, porque simplemente no ven la necesidad en la opinión pública o en lo que es el proceso electoral completo. Entonces es una presentación muy práctica de muchos tips, recomendaciones, dando un marco general de lo que sería una defensa del voto y cómo aplicarla, cómo ejecutarla en nuestras organizaciones, en nuestros partidos políticos, candidaturas, campañas electorales, en general. La defensa del voto últimamente se ha convertido como en un gran saco. Yo lo comparo con lo que era, o lo que es el trabajo en equipo. Cuando varias personas hacen algo juntos y tú le preguntas, ¿por qué lo hicieron? No, que trabajamos en equipo bien. Bueno, y no es que trabajan en equipo bien, tiene que ver con un tema de comunicación, de planificación, etcétera, etcétera, de competencias, talentos. La defensa del voto que ha pasado, por lo menos en Venezuela, a raíz del 2004-2005, se presenta en la opinión pública la tesis de un fraude. Independientemente de caer en ese tema de que si hubo o no hubo el fraude, en la opinión pública quedaba la sensación, el ruido, de que posiblemente algo estaba pasando que no estaba bien. Sobre todo en sectores de oposición, el CNE para ese momento, y todavía, de 5 rectores, 4 son vinculados en la opinión pública hacia el sector del oficialismo. Entonces creaba como esa incomodidad en la opinión pública de que, bueno, sí, pero no, puede ser que algo esté pasando, no había como una transparencia como tal. A raíz de esa fecha surge la necesidad, y ya les voy a mostrar un video que explica una de las tantas razones, de que, bueno, tenemos que hacer algo para crear una estructura que de alguna manera, y esto lo vamos a ver más adelante, en tierra, de verdad cristalice lo que es la defensa del voto, pero más allá de los resultados técnicos que tengamos, generen en la opinión pública cierta tranquilidad que promueva que los simpatizantes, que en ese momento a lo mejor se sentían que no, para qué votar, sintieran confianza y dijeran, bueno, vamos a participar, que hay alguien que, bueno, está haciendo algo para defender nuestros votos o hacer que nuestros votos cuenten en realidad. A partir de ahí, lo que es la defensa del voto comenzó, y lo primero que se le vino a la cabeza, y tiene mucho que ver con el video, es que la defensa del voto era gente en la calle, en cada una de las mesas de votación del país. Y es verdad, sí tiene que ver mucho con esa estructura de gente que se encuentra el día de la elección, después de haber estado meses en algunos casos, semanas, años, en campaña, que como decía Sheila, esto no es un tema, o sea, es un tema de primero convencer, primero el candidato tiene que convencer, tener simpatizantes y luego ver cómo hacemos que esos simpatizantes no solo voten, sino que se activen para defender los votos de ese candidato durante todo el día. Entonces es un tema complejo, pero que fundamental para ese día de la elección como tal. Hoy en día, ¿qué ha pasado con lo que es la defensa del voto? Que comenzó con testigos en la mesa de votación. Pasa esas elecciones, nos damos cuenta que llegamos a ciegas a lo que es el proceso electoral. A ciegas quiere decir que yo hago mi campaña, estupenda campaña, con todas las ponencias que ya hemos visto aquí, vemos cómo se plantea la estrategia, que en algunos casos es muy interesante, pero llegamos confiados al día de la elección y un poco sin tener la sensación de qué es lo que está pasando realmente. Entonces sale el planteamiento que, bueno, si tenemos una red de testigos a nivel nacional, donde tenemos presencia en el 100% de la mesa de votación, bueno, vamos a aprovecharla y vamos a comenzar a generar información que nos ayuda a nosotros, por un lado, a estar conscientes de lo que pasa ese día, y por otro lado, y ya lo vamos a ver más adelante, qué cosas podemos hacer, qué tácticas podemos hacer
para defender los votos en muchas aristas que ahorita vamos a ver a continuación. Esto es un poco el preámbulo de cómo llegamos a lo que es la defensa del voto. No, hasta los momentos que yo sepa no hay estructura académica alrededor de la defensa del voto, porque como les comentaba es algo que viene de unos años para acá, se está formalizando lo que es el tema de la defensa del voto y agarrando de muchas disciplinas que tienen que ver con la estructura, temas legales, derechos, etc. Este video, antes de correrlo, les explico rápidamente. Esa persona que ven ahí, que tiene una franela con unas franjas blancas y rojas, viene siendo el miembro A de la mesa de votación, donde está en una mesa, esa persona tiene el cuaderno de votación, donde están todos los electores, ella chequea la cédula, te busca, y luego tú ahí tienes que firmar y poner tu huella. ¿Ok? En la mesa ven un aparatico que es un botón. En Venezuela el voto es electrónico. Hay una figura que va a llegar después, una persona que es el presidente de la mesa, que una vez que este secretario le dice que sí, aparece en el libro y está ahí, aprieta el botón para que se active la máquina, hay un sonido que lo caracteriza, y la persona vote. Vota en la pantalla, saca el papelito y lo mete en la urna electoral. Simple. Vean bien qué sucede y escuchen este pico. Ahí dice como que no entren más, cierren la mesa. Toca el botón y comienza a poner la huella de ella. Sí. Cada pitico es un voto. Esa es la presidenta que acaba de llegar. Ahí está poniendo huellas, ven que ponen, firman, huellas, y suena el pitico y no llega nadie a la mesa. El pitico no se escucha. Este pitico no se escucha. Ya van 3 o 4 pasadas. Y firmas y huellas de la miembro en el cuaderno de votación. Esa es la persona que estaba frente a la máquina, cada vez que la habilitaban, presionaba, sacaba un papelito, habilitaban, presionaba, sacaba un papelito, y luego agarra las papeletas y las deposita. Ok, esto es uno de tantos casos que ocurren. Esto la razón fundamental es falta de testigos. En Venezuela nunca se ha logrado el 100% de los testigos de votación. Se ha logrado cerca, y decimos cerca por un proyecto que hicimos, del 70% de los centros de votación. Esto hace que ese 30%, quien tenga el control de ese centro de votación, tiene la posibilidad de hacer estas cosas.
Y esto es muy sencillo, llega la hora del cierre, todos los que estamos ahí somos de la misma fracción, del mismo candidato, simplemente ven quienes no fueron a asistir, el rep en Venezuela tiene algunas debilidades en cuanto que no está actualizado, no está depurado, gente que a lo mejor ya falleció, etcétera, etcétera. Simplemente no es obligatorio el voto. Ahí en la elección presidencial, que fue de alta participación, participó cerca de un 70%, entonces es muy fácil agarrar y bueno, ¿quiénes faltaron? Firma, ¿cuántos son? 10, 15, 20, pones la huella. Si somos nosotros mismos, no pasa nada. Más allá de este video, también es muy fácil con los resultados históricos. Estadísticamente hablando, y mis compañeros sabrán eso mejor que yo, es imposible que en un escenario normal vote el 100% de la gente y el 100% de la gente vote por un solo candidato. Eso es indiscutiblemente no factible. Entonces son muchos elementos como este que dieron como que la urgencia de decir, bueno, hay que hacer algo, hay que preparar algo, pero entonces cuando vemos y decimos, bueno, pero entonces, ¿qué es la defensa del voto después de todas estas elecciones que vamos sumando experiencia? La verdad es que uno aprende muchas cosas, porque para defenderlos también tienes que aprender a saber cómo pasan esas cosas, que es una movilización, una línea muy delgada en algunos casos. La movilización que nos hablaba Sheila es la movilización buena, vamos a llamarla así, la que está, la positiva de alguna manera, pero la movilización al fin de cuentas es una línea muy delgada. Una que vemos con alguna cierta mirada permisiva, ya sea por costumbre, de hecho, lo damos como que eso es normal, y otra que sí raya un poco más en lo extralimitado, en el abuso, pero bueno, eso va sumando todo lo que es la defensa del voto en general. Cuando nosotros queremos como puntualizar, bueno, pero entonces, ¿qué es la defensa del voto? Por un lado tenemos que es que nuestros electores puedan llegar a la mesa de votación, los simpatizantes del candidato, y votar sin problemas. Y les pongo un ejemplo. Es muy fácil con tener los resultados históricos de la mesa de votación, yo saber qué mesas de votación son opositoras y qué mesas de votación son del oficialismo. Eso es algo simple. Yo soy abogado y lo puedo hacer. No quiero imaginarme un estadista que maneja base de datos a qué detalle puede ir. Si yo hago eso, yo puedo hacer Operación Morrocoy, por poner un ejemplo básico. Retrasar el proceso. Al retrasar el proceso en esas mesas, al final de la tarde, un proceso de 12 horas continuas, hay un desgaste, va a haber gente que se va a ir para su casa, va a haber gente que no va a votar por el tema de estar en la cola que sale del centro de votación a las 12 del mediodía sin comer porque tiene 6 horas esperando para votar. Esas son cosas muy sencillas. Entonces la primera tarea como defensa del voto es garantizar que ese flujo, ese proceso de votación vaya funcionando a toda normalidad, que no ocurra ningún aspecto que bloquee o interfiera en el proceso de votación. Por otro lado, tenemos, y esto parece absurdo, y les confieso, esta presentación está hecha con toda la malicia del mundo. Esto es la carta al niño Jesús, esto es todo lo que puede pasar, pasó y pasará. Luego, ¿por qué lo hago así? Porque bueno, y es un error que se ha cometido en elecciones pasadas, es o ser incrédulo o pensar que esas cosas no me van a pasar a mí. El profesional que esté detrás de una defensa del voto, que esté detrás de un proyecto del día D, tiene que pensar que sí le va a pasar, que se lo están haciendo y qué puedo hacer yo para que no pase. Entonces, después de toda esta presentación, lo importante es que vayan agarrando qué cosas sí se pueden ir atando a lo que es el proceso ecuatoriano y qué cosas no. ¿Ok? Por otro lado, no permitir votos fraudulentos del adversario. La movilización va a existir, como lo decía Sheila, como lo hacemos nosotros, también lo hacen los adversarios, los otros candidatos. Pero hay aquellas movilizaciones que le comentaba que rayan en el abuso que se pueden detener. Cuando hacemos público un abuso el día de la campaña, los candidatos son muy sensibles a la opinión pública, a lo que sucede ese día. Entonces, si tú te quedas callado y no haces nada, eso va a correr. Si tú lo haces público, por unos casos, luego vamos a hablar de eso, pueden pasar dos cosas. Uno, en el mejor de los casos, que echen para atrás la estrategia y se frenó. Vamos a ver cuánto avanzó, pero se hizo algo. Y la otra es que, bueno, por lo menos apagas un poco el fuego en algunos lados. Esto es la defensa del voto en muchos casos, de ir apagando
fuegos por todos lados, por todo el país. Se levanta aquí una alerta, vas apagando, levanta allá, vas apagando, y eso se trata del monitoreo diario, de minuto a minuto, lo que pasa el día de la elección. Y por último, que esto es como que el último avance de la defensa del voto, por lo menos para nosotros el caso venezolano, es tener garantías en todo lo que es el proceso electoral. Como les comentaba, al principio se pensaba que la defensa del voto era tener solamente testigos, pero resulta que si tú no garantizas que las condiciones estén dadas para que ese día los testigos puedan hacer su trabajo y los electores puedan ir a las mesas de votación a ejercer su voto de una manera, como dice el reglamento de las Naciones Unidas, libre, transparente, secreta, etcétera, etcétera, entonces la defensa del voto se pierde en el camino, porque no hace nada con tener la gente que no tiene las herramientas o que las condiciones técnicas o condiciones políticas atan de manos a esas personas. Entonces, una vez que estos 4 elementos son como los que resumen todo lo que es la estructura de defensa del voto el día de la elección. Entonces nos preguntamos, suena o se dice fácil, pero ¿cómo se hace? ¿O cómo se lleva a cabo lo que es la defensa del voto? Lo primero y más importante que les comentaba es un ejército de personas, estoy alineado con Pedro con el tema de la película, seleccionadas, formadas y asignadas a un rol en específico. Todo lo que voy a hablar ahora es tarea previa de la elección. No es un trabajo de llegar al día de la elección y bueno, nos despertamos, bueno, yo voy a votar temprano, llego al comando, al cuarto de guerra a las 11:30 para ver cómo hacemos, a ver el discurso, un carómetro, unas entrevistas, pon cara feliz, a ver cómo vamos y ahí vemos los resultados al final de la noche. Esto es un trabajo que comienza un año antes. La defensa del voto de Supertestigo del 2008 comenzó 8 meses antes, se arrancó de cero, por eso voy a explicar muchas cosas de esa arrancada de cero que yo creo que es lo valioso de haber participado y transmitirles esa experiencia que hace que ustedes, en el que vayan a realizar algún tipo de estructura, acorte tiempos, porque la experiencia al fin y al cabo es eso, acorta los tiempos en las cosas que ya hemos vivido y que ya sabemos cómo funciona. Luego una estrategia muy clara, porque esta gente que está en campo necesita tener muy claro cuáles son los objetivos, qué es lo que va a hacer, lo vamos a ver más adelante, tiene que tener roles asignados y tiene que haber una estructura por detrás que tiene que ver con un equipo político de respuesta rápida que esté empujando toda esta maquinaria a nivel nacional. Es una maquinaria, lo ideal, dependiendo de la legislación y el país, es equipos por centro de votación o por mesa de votación si es posible. En Venezuela se permite un principal y 2 suplentes en cada mesa de votación. Eso estamos hablando de 3 personas por cada mesa. Si hay cerca de 40.000 mesas de votación, por 3 estamos hablando de 120.000 personas que tienen que estar formadas, seleccionadas y asignadas a esa mesa en específico. Y eso es una de tantas cosas que debemos realizar ese día de la elección. Para entenderlo de la participación política, a veces tendemos a decir que la gente es complicada, que bueno, pero la gente no entiende la necesidad de participar en la política, y la realidad es que la participación política es compleja en el tema en que no entendamos cómo vive el individuo. Por un lado, el individuo tiene que sentir, hay 3 elementos claves y es la motivación, uno de ellos, es tener la necesidad que tiene que participar. Más allá de la elección, el tema de la estructura de defensa del voto en general, si el elector no siente que hay una necesidad, una amenaza, algo que lo mueva a él para irse y meterse en una organización que a veces empieza a las 6 de la mañana y no sabes a qué hora termina porque cierran las mesas a las 6, pero el escrutinio, viene de la publicación, más de 12 horas trabajando, si la persona no le ve un sentido o no cree que eso que él hace va a llevar un resultado que él quiere, nadie se va a mover por eso. Ya vamos a ver más adelante de la importancia del mensaje que le damos al electorado. Lo otro es el incentivo. La gente puede estar motivada. La gente puede decir, hay que hacer algo, de verdad que no estoy de acuerdo, siento que hay algo que no está bien, que no entiendo, pero hay algo que falla. Pero si no hay alguien que cristalice esa necesidad, la gente tampoco se mueve. La gente no sale por fotosíntesis, nada de estas cosas. Esto tiene que haber un equipo político que sepa capitalizar esa necesidad de la gente. Esto tiene que ver con estudios, tiene que ver con opinión pública, cómo capitalizamos ese sector, esa gente que se quiere movilizar, pero que todavía no encuentra el espacio en qué lugar hacerlo. Tiene que ver también con incentivos una vez
está inscrito en una organización, en una estructura, como decía Sheila, cómo lo mantenemos de alguna manera activado durante, pueden ser 8 meses, pueden ser 3 meses, etc. Por último, el tema de los recursos, que es fundamental, y como lo dije antes, podemos tener la motivación, podemos tener todo el liderazgo que necesitamos, la inspiración de alguien, pero si no tenemos los recursos, la formación, la tecnología y el tiempo, se nos va a dificultar hacer algo eficiente, algo que de verdad a nivel técnico, operativo, produzca resultados concretos para la campaña y para el resultado electoral. Lo primero, una estrategia. No es formar gente, no es llenar gente. Muchas veces, y ha pasado que decimos, bueno, vamos a comenzar con el padrón electoral, que es algo, para lo que sea, hay que armar un padrón electoral. Como lo comentaba Sheila, los dirigentes nacionales piden a su estructura de partido, vamos a armar el padrón electoral. ¿Qué hace una persona que está en una provincia, que está en una localidad? Agarra la base de datos que tiene desde que comenzó a hacer política y la manda para allá. Porque si mientras más tengan allá, eso quiere decir que yo estoy trabajando y soy un líder de mi comunidad. Esto hay que pensarlo bien, porque a veces me pasó un caso para la elección presidencial de una ONG que quería hacer un testigo por mesa de votación. Pero entonces le preguntas, pero ¿y qué capital político tiene? Bueno, no, tenemos dificultades porque nuestra presidenta se fue, se lanzó sola, entonces no hay voceros de fuerza que muevan a la gente. Bueno, está bien, ¿y los recursos? Bueno, de verdad que los recursos están difíciles, ¿no? No tenemos para pagarte tampoco. Entonces yo, bueno, está bien, vamos a hacerlo por el país, pero tampoco tienes recursos. Entonces es un tema de que puedes tener las buenas intenciones, puedes tener algún tipo de estructura, pero los recursos son fundamentales. Ya se van a dar cuenta todo el material técnico, todos los profesionales que tienen que ir detrás de todo de esta estructura de defensa del voto. Primero, ¿cuáles son nuestras amenazas y debilidades? Amenazas, gente de afuera, el adversario, qué cosas va a hacer para yo poder tener soluciones, generar respuestas. Y nuestras debilidades también por dónde nos van a agarrar. Como comentaban, y ya lo hemos comentado, no... Esto es un tema técnico, no debilidades que si el candidato tenía un hijo por fuera. Estos son debilidades si agarramos y es notorio que tenemos un municipio que no tenemos estructura. Lo más seguro es que la oposición, el partido adversario, en ese sitio refuerce su estructura y haga lo que vimos en el video, por poner un ejemplo. Porque sabe que no van a haber ojos que hagan contraloría de lo que ahí está pasando. ¿Cuáles son los recursos con que cuento? El tema de la ONG, muy bonitas las ambiciones, pero no tienes la gente, el tiempo, el recurso para generar eso. Y establecer mi objetivo cuantificable. Esto pasa mucho en proyectos de participación, y es que vamos a defender los votos de todos los venezolanos porque creo en la democracia y muy bonito, bla, bla, bla. Pero cuando dices, pero ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Dice, no, vamos a buscar gente. Pero ¿cómo buscamos la gente? Bueno, con la estructura en los estados, ya lo hemos hecho antes. Pero ¿cómo? ¿Dónde? Muchas veces lo importante es pararnos, investigar cuáles son nuestras amenazas reales. A veces no hay, pero hay un tema de percepción, como les comentaba antes, a veces es un fantasma que está ahí, pero si la gente se rehúsa a participar o de alguna manera la opinión pública tiene un ruido, ¿qué cosas debemos hacer para que esa gente participe, pero qué cosas soy capaz de hacer? El tema del objetivo, a veces se pueden establecer objetivos que operativamente no son tan significativos, pero en la opinión pública sí lo son. Ejemplo, si yo tengo un estado que tradicionalmente es del adversario, que está en gobierno, por poner una elección presidencial y una alcaldía que es del mismo partido del de gobierno, y yo soy de oposición, simbólicamente yo tener el control de esa localidad hace pensar en la percepción de la opinión pública que si están defendiendo eso, ¿cómo no van a defender el resto del país? O puede ser otras localidades donde tradicionalmente son del partido del candidato que está armando la estructura de defensa del voto. Si tú estás claro en la estrategia y tú estás claro en dónde estás pisando el terreno, tú puedes hacer algo que sea más eficiente para lo que tú quieres, que es generar la tranquilidad, por lo menos del electorado, en participar, que a lo mejor se te hace difícil hacer algo operativo del 100% del país.
a lo mejor te quedas a mitad de camino por querer hacer algo tan ambicioso en lo cual no tenías la capacidad de ejecución de redacción. Para hacer esto, lo que hablaba de gente, hace falta una estructura no solo de personas que quieran participar, sino de estructuras de apoyo y de organización a nivel nacional. Primeros coordinadores, gente de logística, gente de tecnología, gente de prensa, gente de organización por cada circuito. Eso va nacional, va por estado, provincia, localidad, parroquia, vereda, centro, de ahí para abajo, lo que se pueda, agarrando las realidades de cada elección, ¿no? Empezamos teniendo clara cuál fue nuestra estrategia, comenzamos con lo que es el reclutamiento de esa gente para nuestra estructura de defensa al voto, que como les decía antes, mucho más que defender los votos el día de la elección y hacer las tácticas que ya planteamos, que voy a plantear más adelante, para garantizar que los resultados sean favorables o por lo menos entender qué fue lo que pasó. El reclutamiento, el mensaje. Les comentaba, en Venezuela pasa algo que es los políticos, las personas encargadas del tema electoral de los partidos políticos, siempre ocurre que dicen, semanas antes, meses antes, tenemos el 100% de las mesas de votación cubiertas, no hay ningún problema. Entonces uno dice, y aquí está la evidencia, este es reciente, 8 de diciembre, las elecciones, tenemos ahorita unas elecciones regionales. El Partido Un Nuevo Tiempo, el Partido Primera Justicia, el Partido COPEI, el Partido Acción Democrática, todos, con sus dirigentes de la parte electoral, plantean que todo está bien, que está completa, que está al 100%, en algunos estados se duplican, porque el de COPEI dice que la tiene en Zulia, y viene el de AD y dice que la tiene en todo el país. O sea que en Zulia hay de COPEI y de AD juntos, o sea, el 200%, cuando la realidad no es así. ¿Qué sucede cuando el mensaje... Y esto, entendiendo el proyecto como un proyecto distinto o subproyecto a la campaña, que tú le dices al electorado, mira, estamos todo bien, estamos al 100%, todo está listo para la elección, lo que tienen que hacer es votar. ¿Qué va a pasar con el electorado? Que el que no se sienta o el que quiera participar va a decir, bueno, yo quería, pero no me están invitando a la fiesta. O sea, si yo quiero participar, pero tú me estás diciendo que todo está bien, bueno, chévere, iré a votar y más nada. Hay que crearla. Y yo estoy de acuerdo, como consultor político, la percepción de que vamos bien, que somos mayoría, pero no al límite del 100%. Por lo menos hacer la invitación a que la gente se involucre en la campaña. Pueden decir, si quieren, no sé, estamos al 96%, pero falta ese 4% de los luchadores de la patria. Invitamos a todo el pueblo venezolano a unirse a esta fiesta democrática, bla, bla, bla. Y pueden hacerlo a través de los números, pero de alguna manera tú le estás enviando el mensaje muy claro al electorado de que quien sea simpatizante de tu candidato participe más allá de ir a votar, que es lo difícil. Si es difícil convencer, imagínense lo difícil que es decir, bueno, vota por mí, pero aparte vente todo el día a trabajar para que nosotros ganemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en el tema del reclutamiento, el mensaje, ¿qué es lo que vamos a decirle al electorado para que se active? Fuentes de reclutamiento. Nosotros comenzamos la primera experiencia, un tema de cascada. Armamos nuestra estructura que estaba casi lista en la mayoría de los países, esta organización a la cual yo trabajé ese proyecto. Como les comentaba, organización, coordinador, prensa, una estructura porque no se dedica solo a esto, se dedica a otras cosas, y nos montamos sobre esa estructura. Pero había que completar primero esa estructura operativa, el rol específico, gente capacitada para hacer esas operaciones, y de ahí para abajo, entonces ellos fueron en cascada. Yo que conozco mi localidad, tengo a mi gente, entonces tendré una lista de 10, 20, 30, y lo voy subiendo, y voy cargando listas, y así se va haciendo como un gran pote nacional para armar el padrón. Es difícil, porque ¿cuántos amigos nosotros podemos levantar el teléfono mañana y que participen en una elección? Es difícil porque hay muchas realidades locales que no tengo acceso a ellas. Hay centros de votación, por ejemplo, no sé si aquí en Venezuela, que tiene que ir en Curiara, en lancha, chalana de esta artesanal, y cuando hay marea alta. Entonces, allá, por ejemplo, es un sitio donde es muy difícil llegarle. ¿Qué pasó luego? Conseguimos unas bases de datos, que es otra fuente, de personas que en algún momento se habían sentido involucradas con la organización, en algún momento de la vida. ¿Qué hicimos con esa base de datos? Llamar. Comenzamos a llamar a toda la base de datos
Y lo que hicimos fue, por un lado, chequear que esa información estaba buena, que es certificar la data, porque a lo mejor para esta no quiere participar, pero por lo menos ya sé que esa persona está ahí y que sus datos están y que es afín o simpatizante de la organización. Y por otro lado, hacer la invitación a que participaran en la organización de la defensa del voto. ¿Qué pasó ahí? Del 100% se activó alrededor de un 30% de las llamadas. Había que hacerlo, porque algunos dirán, bueno, fue un costo alto y de tiempo llamar al 100% de las personas, eran en ese momento cerca de una base de datos de 100.000 personas. Imagínense, 30.000 dijeron que sí querían participar, que no quiere decir que participen luego. Entonces dirán, bueno, pero fue un tiempo invertido. Sí, pero hubiera sido peor que tú hubieras tomado como válido las 100.000 personas. Tú hubieras dado un tablazo, por decirlo de alguna manera bonita, el día de la elección. Esa fue otra fuente. Otra fuente de gente, de reclutamiento, son las alianzas con organizaciones, otras ONG, partidos políticos, grupos de estudiantes, gremios, etcétera, etcétera. Lo importante luego vamos a ver el tema del reclutamiento y de las fuentes, es cómo manejamos eso y cómo lo purificamos para que sea una data inteligente de eso. Perfiles de interés en el reclutamiento. Resulta que nosotros cuando comenzamos con el reclutamiento metíamos eso en una sola caja. Todo el mundo para el mismo pote, arrancamos. A mitad de camino, en el 2008, decidimos, mira, la gente tiene desconfianza en lo que vaya a pasar. Vamos a hacer algo. El acta de votación, que es el acta que nos dan al escrutinio de la mesa, que es en una máquina, vamos a agarrar el 100% de las actas que nos lleguen, que no sé si entienden lo que acabo de decir, que suena bonito, pero es distinto, pero vamos a agarrar el 100% de las actas que nos lleguen, las vamos a escanear y las vamos a publicar en internet, para que todos los ciudadanos puedan meter su cédula y les aparece el acta de votación de su mesa de votación. Eso genera transparencia. Dice, bueno, hay alguien que, yo voy a chequear si en mi mesa yo veo que tiene un número distinto, se va a armar el zaperoco, por decirlo así, ¿no? Entonces, de alguna manera, en la opinión pública damos la sensación, y en realidad yo confío en que era así, de una amenaza creíble para decir, ojo con quienes vayan a hacer algo distinto a nosotros, porque vamos a estar monitoreando, vamos a hacer pública todas las actas de votación. Pero resulta que cuando comenzamos y tomamos esa decisión, ya el POT estaba hecho general. Entonces, bueno, necesitamos técnicos, porque todo eso lleva atrás una infraestructura técnica. No muy avanzada, pero sí gente que supiera instalar escáner, que supiera instalar los sistemas de escaneo que eran distintos, porque tenían unas características muy particulares que luego la vamos a ver. Entonces nos dimos cuenta que no había manera de saber cómo, y tuvimos que arrancar de cero en ese momento. Bueno, pregúntale a todo el mundo que tenga conocimiento de tecnología. Y ahí nos dimos cuenta de esta parte de los perfiles de interés, que en las campañas tenemos que aprovechar aquellos perfiles que son muy importantes y que en algunos casos nos va a ahorrar costos. Tiene que haber abogados, diseñadores y técnicos en general, por no poner otros técnicos específicos. En este caso eran técnicos que nos hacía falta para todo el sistema de digitalización de las actas, pero también diseñadores para el tema de publicaciones, de vallas, de panfletos. Los abogados, los gremios, que luego son usados el día de la elección para algo fundamental, que es para frenar el tema del abuso de la movilización, que luego lo veremos con más detalle. El tema de la formación. Tenemos a la gente nos llega, la etiquetamos de alguna manera a su perfil y comenzamos a que pase por un proceso de formación. Hoy en día la formación, bueno, a nivel organizativo tenemos que planificar una cascada. La cascada mientras más corta, mejor, porque en el camino se va diluyendo la información, se va transversando, de las localidades le dan énfasis a lo que para ellos es importante. Entonces, mientras esa escala sea más chata, es mucho más confiable que la misma información le llegue a todos los electores. Nosotros usamos formadores que eran los que daban los talleres a un grupo de facilitadores que iban a las regiones a formar los facilitadores, que eso facilitaban, dan los talleres a los testigos puntualmente. Entonces, es en cascada. Mientras menos mejor, va a depender, como lo dije antes, de la realidad de esa campaña, ¿no? Que si es presidencial, local, regional. La metodología. Presencial o virtual, yo recomiendo presencial, porque es un tema de construir la confianza
y la credibilidad de que esa persona está activa en el proyecto. Si tú haces algo virtual, para estas elecciones, una organización que sacó una aplicación que se llamaba como que lector activo, si no me equivoco, que es muy buena en la metodología, para tener al elector informado. Pero él llegaba, las personas llegaban y decían, tengo 25.000 electores formados en el día de la elección. Momento, tendrás 25.000 descargas, que es distinto a tener 25.000 personas activas el día de la elección para tu candidato. Entonces, lo presencial siempre es mejor, el cara a cara, porque busca el compromiso de la gente. Pero para eso tenemos que también entender que la realidad del tiempo hoy en día es muy compleja. El ciudadano común y la realidad de nuestro país, bueno, pagaba todo. Él tenía una estructura, como la que yo planteaba, no igual, pero así de gente en los centros de votación, de 10.000 personas. Una estructura pagada. O sea, estamos hablando no que yo tenga una gente anotada que ya va a estar ahí, no, gente que está coordinada, que tiene su almuerzo, que le mandamos su tarjeta. Bueno, resulta que la votación de él tuvo menos de 10.000 personas. O sea, resulta que la gente que él tenía, o sea, no votaron ni siquiera su propia estructura por él, y estructura que él tenía pagada. Entonces, cosas así pueden suceder, por eso que decimos, traten de no pagar, porque es lo que dice Sheila. Si tú pagas, mi interés no es que tú ganes, mi interés es cuánto le puedo sacar al negocio de la elección. Las elecciones hoy en día son un negocio, menos para los consultores en algunos momentos. Pero para todos los demás es un negocio. El de la comida, tú no te imaginas la cantidad de dinero que se mueve en comida. El de las tarjetas telefónicas, no te imaginas la cantidad de tarjetas telefónicas. Entonces todo el mundo ese día, que los candidatos también están desesperados y quieren tener estructura, rajuñan en todos lados. Y si tú eres un candidato y me das y viene el otro y me ofrece, también agarro. Y después veo, en el mejor de los casos, le doy la información a los dos por igual. En el otro, a lo mejor no pasa eso.